Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Este es su programa La Costumbre. Los domingos, como todas las tardes, vamos a brindarle un programa muy sustancioso. Hoy lo compartiremos con mi amigo Franklin Vázquez, economista, consultor y catedrático. Buenas tardes, Franklin. Hermano, muchísimas gracias por la invitación. Gracias como a ti, siempre. tú te me habías perdido. Tú sigues en tu programa, pero para este programa te habías perdido. Para mí es un gran honor. Déjame decirte y confesarte que una de las mejores entrevistas que en la historia me han hecho a mí, me lo hicieron en este programa, Agenda Económica. José Manuel Luna y yo. Sí, y uno de los programas más vistos. Porque es mucho que tú tenías que no sí, hacía un buen rato. Pero realmente el no invitarte fue algo planificado por mí, porque yo te veía muy abrumado en Intec. Muy abrumado. Y como yo sé que tú cuando asumes un proyecto, tú te metes en carne y hueso. Y yo le dije a Julio, deja a Franklin tranquilo. No, pero siempre venía un muchacho, yo digo muchacho todavía, Pavel, pero es que yo soy más joven que él. Pavel tiene 28 años. A mí no solo es que es brillante, al igual que tú, son economistas con valores, que son transparentes, saben lo que, o sea, dicen las cosas porque la piensan, la creen, la desarrollan. Profesan. Para mí Pavel es brillante y como tú dices, no solamente con valores, sino una persona con una formación sólida desde cualquier punto de vista. Y en el caso de Intec, que referiste también, no, definitivamente fue un tiempo bastante... La mamá de Pavel también... trabaja en Intec, sí. Pero el tiempo que tuvimos allá fue un tiempo muy fuerte, muy agradecido de la academia y de la universidad, así... Lo agradezco siempre todo sirve para edificar y formarse, ¿no? Definitivamente. Y hay un aprendizaje. Tú siempre has dado clases, pero esta fe no era necesariamente catedrática, era la organización. Era administrativo, todo lo que es la organización, el desarrollo organizacional de la institución y todo eso es un aprendizaje que yo lo valoro mucho también. No saliste rico económicamente, pero saliste rico en formación. Dejemos eso ahí, pero el tema es que la academia... Sí. Y aprovecho para decirlo, la academia hay que verla como academia y no la puedes ver como negocio en primer lugar. Segundo, no la puedes ver tampoco como parte de un posicionamiento personal y tampoco la puedes ver como una plataforma política, porque en las tres cosas te vas a equivocar. En el tema económico, porque definitivamente la academia no reditúa económicamente porque no está para eso. Lo segundo es que tampoco en términos de tu plataforma política no lo es porque tú puedes escalar, pero al final eso no se transfiere ni se traduce tampoco en que más personas puedan votar por ti. Correcto. Profesionalmente te da un background y te da un posicionamiento tal vez en términos profesionales, ¿de acuerdo? Y es lo que yo fundamentalmente valoro. Y te puedo decir también que todo vale la pena. ¿Tú sabes por qué? Por los jóvenes que están ahí y que tú aportas a su desarrollo, aporta a lo que es su acervo cultural y aporta también a una orientación que en estos momentos, hermano, es difícil en un país llamado República Dominicana. ¿Te tomaste un año sabático para fines de la cátedra? Sí, me tomé un año sabático, vuelvo ahora me voy a diversificar mucho más en términos de la academia. Hay algunas academias que me han estado tentando y estoy valorando y estoy más o menos reflexionando, pero voy a volver a la academia porque definitivamente también creo que hay una contribución que tú haces, no en términos, como te comenté al principio, en términos de redituar económicamente, financieramente, pero sí yo creo que hay una contribución que tú haces que yo creo que tú no la debes en ningún momento rechazar, porque tú, por ejemplo, tienes una experiencia vasta en el sector empresarial y en los medios de comunicación. Y tú tienes algo que decirle a los estudiantes, tú tienes algo que decirle a los jóvenes, no a los estudiantes, a los jóvenes de este país. Y yo creo que vale la pena, y vale la pena porque nosotros tenemos que aportar a la construcción de un mejor país, definitivamente. Definitivamente, hay un compromiso. Hay un compromiso, sí. Franklin, contigo hay que hablar de muchos temas. Yo no te voy a hacer una entrevista, de ninguna manera. Yo no sé cómo hacer una entrevista. Nunca en 13 años casi que tengo en este programa he podido hacerle una entrevista a nadie. Yo lo que he desarrollado es un diálogo.
una conversación. Así que yo te puedo preguntar en cualquier momento también. Lo que tú quieras, que si yo no me lo sé, yo lo cojo de tarea. Okay. Así decía un profesor universitario. Decía, cuando tú vayas a un empleo nuevo y te digan, usted sabe hacer tal cosa, usted le dice sí. ¿Ok? Aunque no sepa. Pero cuando tú salgas de allá a estudiar, que tú vas a prepararte en lo que tú no sabes, pero que se necesita. Un tema que yo quiero hablar contigo es el Brexit. ¿Por qué el Brexit? Porque la gente entiende que el Brexit es, la gente común, por así decirlo, y no lo vean como despectivamente. La gente entiende que el Brexit es que sencillamente el Reino Unido, Inglaterra, va a salir de la Unión Europea. Y que en vez de 28 países se quedarán 27. Pero muchos no saben la posible consecuencia negativa que podría causarnos esto, por lo menos en el corto plazo. Y yo digo en el corto plazo porque aun cuando en marzo se cumplen 2 años de esa votación donde la mayoría de la minoría, vamos a estar claros, la mayoría de la minoría votó para salir de la Unión Europea, este país no hemos visto cuál es el plan que tienen en los posibles cambios estratégicos y estructurales que tenemos que hacer para seguir en relaciones con Inglaterra sin que la Unión Europea no lo pueda objetar. No, mira, lo primero que tiene que partir es que la Unión Europea es un hecho. Claro. Y es una realidad. Claro. Desde aquellos acuerdos en el 1993, es decir, eso no hay forma en que tú digas que la Unión Europea ya no es un cuerpo sólido en términos de políticas públicas regionales, en términos de lo que es el Banco Central Europeo, que maneja la moneda, y en términos de lo que es el comercio con la Unión Europea. Sigue siendo más de 500 millones de consumidores. Eso es una realidad. Entonces, el Brexit, y más que todo, porque el Brexit es la decisión de un país a no pertenecer a una unión en determinado momento. Y claro, no vamos a discutir las razones por las que tiene Inglaterra para tomar esa decisión. Estamos hablando de la importancia para fines de la Unión Europea y para fines de la repercusión que tiene en términos... Pero el Brexit fue un jugar con candela en términos políticos y salieron mucha gente, salió quemado el asunto. Mira qué es lo que pasa. Inglaterra en la Unión Europea es uno de los países mucho más fuertes que existen, okay, junto con Alemania y Francia. Italia ha bajado un poco, pero esos 3 países fundamentalmente son el... Y recuerda que ellos nunca asumieron el euro. Nunca se quedaron con su libre. Claro, porque aún estaba latente el tema de que no vamos a entrar. Sí. Okay. Y de las monedas más fuertes europeas, estamos hablando de la libra esterlina, marco alemán y el franco francés. Exacto. Entonces tú estás hablando de monedas que eran una representación, casi de la moneda internacional que era el dólar. Es más, todas eran más fuertes que el dólar. Sí, en términos de valor. No, y en términos de valor, de mercado. Siempre ha tenido más valor que el dólar. Sí, más valor. Entonces, ¿qué significaba esto? Significaba que tú tenías que formar parte de una canasta económica, de una canasta de moneda y de una canasta en términos de decisión de políticas públicas. Porque recuérdate que las políticas públicas europeas repercuten en todos los países de manera similar. Tú tienes tu independencia en términos de tu producción, pero tú perteneces a un bloque. Y ese bloque tiene una mirada para competir con los Estados Unidos y para competir con Asia. ¿De acuerdo? Sí, que no es una mirada individual, es individual como país, pero al final tú funcionas como bloque. ¿De acuerdo? Entonces, para mí lo de Inglaterra fue una jugada, como tú dices, política, que tenía una repercusión económica que en ningún sentido se le ha dado en la medida en la que ellos lo habían visualizado. ¿Por qué? Hermano, el mundo cambió. El mundo es cada vez más estrecho, cada vez menos individualizado y cada vez más común. Lamentablemente. Así es. Porque en algunos casos no pudiera ser y no debería ser. Y vamos a entrar en eso después, República Dominicana, Haití, pero es otro tema. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre con esto que en el caso del comercio,
A Inglaterra le conviene más formar parte de la Unión Europea que andar de manera individual. Claro. Sí, es una cuestión lógica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú ir al mercado chino siendo Inglaterra que ir siendo Unión Europea. Porque tú en la Unión Europea es una parte importante, es una parte fuerte, hace una contribución importante. Porque tu economía es sólida. Tu economía tiene una alta productividad. ¿Por qué tú crees? Y te lo pongo de tarea eso, ya que tú dijiste que yo no le he invitado, no, que íbamos a hablar. ¿Por qué tú crees que Alemania siempre ha apostado a la Unión Europea? Porque Alemania entiende como país con la mayor productividad del mundo lo importante que es la unión. No solamente la unión, porque no estamos hablando de unión por unión, estamos hablando de consumidores, correcto, estamos hablando de comercio. Cuando tú y es el país de mayor exportación de la Unión. Pero espérate, en los años 60, años 70, 80, 90, y me voy a parar ahí. Cuando tú hablabas de productos alemanes, ¿qué tú decías? Los mejores. Lo mejor. Y de largo plazo, es decir, eran duraderos. Y después el inglés. Y cuando tú mencionabas eso, entonces los alemanes saben que ellos tienen la más alta productividad, que el problema de ellos es el mercado. El problema de ellos no es una independencia, la raza aria, y que yo soy el mejor, sangre azul. No, es comercio, es colocación. Y yo, viviendo en Alemania, estudié allá un tiempo, fui a una cátedra que dio un alemán, que tenía 3 doctorados, el tipo. Y él nos explicó cuál era, en esos años, por qué Alemania tenía la mayor cooperación internacional con América Latina. Que daba contribuciones, que parecían que no tenían una repercusión económica, que apoyaba con asistencia técnica, apoyaba con capacitación. Entonces, a final de cuentas, todo se traduce en consumo. Todo se traduce en comercio. Entonces, en mercado. Entonces, los ingleses se equivocaron en eso. Entonces, tú ahora, busquen el mapa mental. Los ingleses no están. Sí, no están. Es más, los ingleses se conocen más por los reyes y los príncipes que se casan que por el comercio propiamente dicho, aunque obviamente en la realidad puede ser que sí. Lógico. Lo que no lo vean como un diminutivo. No es un diminutivo. Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, ahora, ¿cuál es la lucha? Pero ¿y la consecuencia nuestra? La consecuencia, no, aquí no hay una consecuencia grande, pues nosotros tenemos un gran comercio. ¿Tú crees que no? No. Sí, nosotros le exportamos 102 millones de dólares. ¿Y qué es eso? De los 420. ¿Pero qué es eso? Sí. No, es casi el 25% de las exportaciones a la Unión Europea. Pero que eso no va a cambiar porque, por ejemplo... ¿Tú crees que la Unión Europea no nos diga, no, espérate, que eso no puede...? No, en los actuales momentos de cooperación, no. Si no, te voy a hacer una pregunta ahora también, provocativa. Si no, nosotros no hubiéramos firmado con China. Ponte a pensar, está bien, en términos de las relaciones que tenemos con los Estados Unidos. No, estamos de acuerdo. Y Estados Unidos, Trump no ha llamado a Danilo Medina para preguntarle que por qué firmó con China y por qué sigue las relaciones con China y por qué visitó a China. No lo ha preguntado. Entonces, no, si pero no lo que pasa es que esas 102 millones de exportación a Inglaterra están dentro del acuerdo, los beneficios que da el EPA. Sí. Entonces, como ya Inglaterra no va a estar dentro de esas facilidades de EPA, cuando nosotros exportemos a Inglaterra, ¿qué va a pasar? Sí, pero que eso nos representa una parte importante o decisiva de nuestras... Es más, que yo lo compenso con China. Lo que tú lo que tú podrías potencialmente no exportar a Inglaterra, lo exporta a China, ahora con el acuerdo con China. Sí, lo que te quiero significar con esto es que ciertamente no hay una correspondencia en términos de que Inglaterra definitivamente deja a la Unión Europea a una pérdida de lo que es nuestras exportaciones, nuestra capacidad exportadora hacia esa zona y compensarlo con otros países como te reitero, China. Hay un tema que tiene, por eso te decía que esto es un conversatorio, pero hay un tema que yo quiero discutirlo con un economista como tú, porque por muchos años se ha venido tratando un tema del asunto de las estadísticas económicas. Algunos economistas, algunos
funcionarios, siempre han querido sacar de la competencia del Banco Central la formulación y la elaboración de las estadísticas económicas. Y que se ponga más que todas las proyecciones. Y que se ponga eso en la ONE. Las proyecciones versus... La ONE hay que reconocer que se ha ido fortaleciendo poco a poco. Increíblemente. Sin embargo, yo soy, no porque yo, a mí me tildan de bancentraliano, yo defiendo mucho la gestión de las autoridades monetarias y de Héctor Valdés Albizu, tengo que reconocer, tengo que defenderlo porque a mí me da que hay que defender un desempeño como el de ellos. Pero no es necesariamente por eso. Yo lo que digo es, eso tiene que dejarse en manos del Banco Central, o por lo menos que no se le quite la potestad de hacerlo ellos. Si la ONU quiere hacer su estadística, que la haga, pero no quitarle la potestad al Banco Central. Ahora el Banco Central se ha inscrito, por así decirlo, en el manual de estadística del FMI para poder, si se quiere, fortalecer la credibilidad y la transparencia de las estadísticas que ellos proyectan y que ellos producen. ¿Qué piensa Franklin sobre eso? ¿Se le quitaría la elaboración de esto o un híbrido, como digo yo? No, te voy a plantear... convivir las dos instituciones. Te voy a plantear 3 escenarios y te voy a decir lo que dice la ley que está sometida al Congreso. ¿Ok? Los 3 escenarios son los siguientes. El primero, siempre se ha dicho que el Banco Central es juez y parte. Sí. ¿Ok? De que establece las metas de crecimiento, pero por otro lado mide las metas de crecimiento. Entonces tú te mides a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú recolectas la información estadística con relación a cómo las empresas han aumentado o han agregado valor en términos de compra y obviamente en términos de venta, y eso obviamente te lleva a medir el Producto Interno Bruto. Entonces eso quiere decir... Sí, pero quiere festinar eso, porque eso significa que no está mal, que no se puede uno medir bien. No, espérate. Yo no estoy hablando de lo que yo pienso, te estoy diciendo de cómo se ve el hecho de que tú te midas a ti mismo en términos de que tú estableces las metas y después tú te mides cómo creciste. Sí, es un escenario. Y es un escenario. Y eso cómo, de alguna manera, puede manipularse. No te estoy diciendo que sea. Correcto. Estoy diciendo cómo se ve. El segundo escenario es que, y esto te lo digo con toda honestidad, yo hice un trabajo para la ONE y a mí me sorprendió la capacidad técnica que hay internamente en esa institución. Y el trabajo que ha hecho Alessandra Izquierdo, para mí es de consolidar y de alguna manera darle un valor a la capacidad técnica que no se veía en la ONE. Y todavía más. Si el Banco Central, ahora que está haciendo, o que hace las encuestas nacional de fuerza de trabajo, pone a la ONE como que está participando en sus encuestas como apoyo, ya es un gran reconocimiento. Y un gran reconocimiento de ese trabajo, que no es mediático. Correcto. Si no es mediático, no es en los medios de comunicación, no es un anuncio, no. Yo sé la capacidad técnica porque conozco a los técnicos de esa institución y he trabajado con ellos. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario es que, y lo voy a decir, no importa lo que se interprete, a veces al Banco Central se le da una función política, no económica. Y eso es un tema que tienen que ver los funcionarios del banco, muchos de ellos amigos míos y amigos tuyos. Sí, una función política, desde el punto de vista que a veces la interpretación de una decisión es que es una decisión política, no una decisión económica. Entonces eso hay que administrarlo. Y eso hay que manejarlo. ¿Por qué? Porque el Banco Central no puede tener esa imagen que en un momento determinado es una posición... Y esa no podría ser una imagen mediática. No de tu parte, sino del medio. No sería mediática esa. Sí, pero lo mediático tiene algún porcentaje de veracidad. Ah, bueno, no. Yo eso no le puedo quitar que no. Pues, o sea, lo mediático no necesariamente todo negativo. No estamos calificándola. No. Sencillamente estamos mencionando que esa sí puede ser mediática también. Sí, también puede ser. Sí. Todo puede ser mediático al final de cuentas. Correcto. Ahora, lo que no es mediático es que tú
tenga una meta, por ejemplo, de crecimiento de este programa en términos de anunciantes y que al final de cuentas alguien te diga, sí, tú aumentaste en términos de anunciantes, porque tú puedes tener muchos anuncios que están aquí y no te pagan. Pero al final de cuentas, cuando tú vas a los ingresos al final de año, tú sabes quiénes te pagaron y quiénes no. No, por eso yo decía entonces, como no le podemos quitar la función real que tiene la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, yo diría, bueno, perfecto, que lo haga la ONE, pero yo no le quitaría la posibilidad o la facultad que tiene el Banco Central de hacer sus propias estadísticas. No, lo que pasa también, tú tienes que entender... Que no tienen que ser ni siquiera sí, pero tú tienes que manipuladas. entender una cosa también, Ezequiel, y es que el Banco Central acumuló un acervo cultural, un acervo de información y un acervo de estadística y desarrolló unas capacidades que es muy difícil que la ONE la logre en un corto periodo de tiempo. Correcto. Es decir, los técnicos del Banco Central, aquí no hay técnicos como los que hay en el Banco Central en este momento en términos de formación económica. Y la inversión en recursos... Y la inversión, bueno, van de la en el mano. capital humano. Sí, no lo hay. No lo hay. Y hasta más en términos de sistemas de información. Correcto. En términos de base de datos, en términos de análisis. Eso, óyeme, una capacidad, es lo que yo le llamo lo que sí yo... es lo que yo le llamo la inteligencia institucional. Sí, lo que yo sí entiendo que hay que velar, porque el Banco Central, eso que tú hablaste de la parte política, no esté en el Banco Central. Yo personalmente entiendo, y lo digo responsablemente, que si hay algo político es porque es imposible eliminar el carácter político 100% de cualquier institución estatal, pero en este momento no prima el carácter político en el Banco Central, y yo espero que cada día prime menos y que sea casi independiente del gobierno central de turno, el Banco Central, de cualquier etapa o de cualquier época futura. ¿Entiendes? O sea, creo que debe seguirse fortaleciendo una institución como esa. No, yo también apuesto a eso. El tema es que no depende de nosotros. No, depende de la voluntad política. Depende de la voluntad política, definitivamente. Vamos al corte. Bien, continuamos con Franklin Vázquez, economista, consultor y catedrático, amigo mío, pero yo quisiera como decir un poquito más de Franklin, porque Franklin, fíjense que ahora supimos que le hizo un trabajo consultoría a la ONU, pero el Franklin también hizo un presupuesto a principio entre el 12 y el 16, ¿verdad? La transformación institucional de la Dirección General de Presupuesto, que ahí agradezco mucho a Luis Reyes, porque me dio la oportunidad de... ¿2 años duraste ahí o 4? Bueno, el proyecto duró de diseño del proyecto 1 o 2 años, pero lo bueno de eso es que la mayoría de las cosas que propusimos se implementaron. Y hoy, DIGEPRES es otra cosa. Bueno, yo voy a decir algo que tal vez Luis Reyes se va a incomodar conmigo. No. Tal vez. No hable mal de Luis Reyes. No, es que Luis Reyes es mi amigo y yo sé que él no me ha dado permiso para decir lo que yo voy a decir en la institución que él dirige. Okay. Primero yo le dije a Luis Reyes, en el año 2014, Reyes, si el presidente vuelve 4 años más, que vuelve, le dije así mismo, que vuelve, tú vas a seguir siendo el director del presupuesto. y él se rió. Entonces lo otro es que yo sé que el trabajo que tú hiciste también fue apoyado por una organización extranjera, o sea, desde fuera hubo un apoyo. Sí, de varias instituciones. Creo que de la ONU. Pero el PNUD es fundamental. El PNUD, perfecto. O sea, pero, ¿qué quiero yo decir con eso? Luis Reyes encontró una institución totalmente desorganizada, aunque la gente no lo crea, Incluso era análoga, para que estemos claros, Totalmente. Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto era una institución análoga. Y Luis Reyes Santos, con tu apoyo, con el apoyo de, otros profesionales, ha transformado la Dirección General de Presupuestos. Transformado. Definitivamente. Déjeme decirle algo más. En los meses de septiembre, tú me desmientes si no es así, en los meses de septiembre y diciembre, antes de llegar Luis Reyes y hasta el primer año de Luis Reyes,
se trabajaba hasta las 4 y 5 de la mañana. De la tarde. De tan análogo que era, no, de la mañana. Tú dices, ok. 2 años después, ya no hay que trabajar tan tarde, ya todo es como debe ser, con sistema, pero además de todo, agarró 50, excúsame Luis, de verdad, excúsame, que yo estoy diciendo cosas que yo no debo decirlas. Agarró más de 50 profesionales jóvenes y lo mandó a formarse fuera. Y están trabajando en la Dirección General de Presupuesto. Bien pagado, bien pagado. O sea que felicidades a Luis Reyes, ¿verdad? No, y a ustedes que lo apoyaron. No, a mí me consta, porque yo lo único que a Luis Reyes no me gusta de él es que Luis Reyes es incansable. Sí. En términos de trabajo. Sí. Entonces eso le afecta a la salud. Sí. Entonces necesitamos a Luis Reyes por más tiempo. Sí. Entonces tiene que Como administrarse como amigo, y como funcionario. Bueno, pero yo como amigo, porque yo no soy el que lo va a elegir como funcionario. No, pero yo te lo digo ¿por qué? Porque que hayan funcionarios como Luis Reyes en la cosa pública es una cosa muy importante y agrega mucho valor. Y la gente malinterpreta este tipo de ejercicio que estamos tú y yo haciendo ahora, exaltando la labor y el desempeño de un amigo. De un amigo, lo malinterpretan, oye, pero yo creo que la cosa... En la ONE, tengo un par de años que no... Franklin, que la cosa bien hecha hay que resaltarla. Claro que sí. Pero el año pasado, Luis y yo tuvimos un debate de 1+1 de la economía, es decir, y donde yo decía un montón de cosas que el gobierno no hacía. Lo que te estoy diciendo es que cuando uno habla de Luis Reyes, como podemos hablar de otro, es porque hay una gente que agrega valor a la administración pública, a la gestión pública. Y eso no tiene que ver con que tú que te dé un anuncio, no te dé un anuncio. Eso es disparate. En última instancia. No, en serio, te lo digo. Así mismo. Eso es disparate. Porque este país no se construye con eso. Este país se construye con buena administración. Y lo que está haciendo, en lo que se ha convertido la DGPRES, es un valor agregado. Por ejemplo, los ayuntamientos, un gran desorden en términos presupuestarios. Y han tenido que poco a poco ir organizándose. Y están asesorados por organismos internacionales. No, y por presupuesto. Sí, pero también con el apoyo de organismos internacionales. Pero quería que no sé si se te Yo te voy a hacer una pregunta, pero tú me dijiste que tú se te pasó el tema de la ley que está sometida al Congreso para la creación del Instituto Nacional de Estadística. Mira. ¿Van a transformar la ONE, la oficina? Ya no va a ser una oficina, sino un instituto. La idea es, como es en toda parte del mundo, que sea un instituto, pero también con unas prerrogativas mucho más amplias de las que son actualmente. ¿Ok? Que la ONE estaba reducida a una dirección general. Pero tú sabías una cosa, que aquí todos los ministerios hacen estadísticas. Sí, claro. Y esas estadísticas no estaban en la ONE. El Ministerio de Salud, ¿tú sabes las estadísticas que tiene el Ministerio de Salud? Que tiene el Ministerio de Educación. Que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Que tiene Turismo. Que tiene Interior y Policía. Sí. Todo eso es estadística. Y las Fuerzas Armadas. Todos los organismos públicos que de alguna manera tienen que ver con procesos CIRD de la sociedad. Ese quizás es lo menos. La Junta Central Electoral, también, por ejemplo. Sí, todo lo que tiene. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística tendría una prerrogativa mucho más amplia de la que tienes ahora y ordena que se le suministre estadística. Porque el gran problema de aquí es, ¿tú sabes cuál? Que la gente no quiere entregar la información. Primero, este es el problema de generar la información, de recopilar los datos, de organizar esos datos y de pasarla a un estamento que de alguna manera tenga la capacidad de organizar eso y de estructurar y de sistematizar, que es el mayor problema, sistematizar la información, porque lo importante no es la información que tú me des hoy, es la información que tú me des mañana, pasado mañana, para yo ver tendencias y que al final esa información te sirve para lo que es la definición de políticas públicas. Pues como yo sé, por ejemplo, que hay 10.000 muertos por 100.000 nacidos vivos, por decirte cualquier cosa. Pero entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Entonces, lo que no se mide no se puede cambiar, no se puede modificar. Entonces, tú no sabes cómo vas a avanzar, cómo estás avanzando. Tú hablabas del Banco Central. Nosotros sabemos cómo vamos, porque el Banco Central da unas estadísticas de crecimiento. Y sabemos que este año vamos a crecer 6.9, 6.7, 6.5, con relación al año pasado. Pero es porque sabemos que el año pasado crecimos tanto. Entonces,
el hecho de que se modifique esa ley y que le dé una mayor prerrogativa a ese instituto, que es hoy la Oficina Nacional de Estadística, a mí me parece un gran paso de avance, sin dejar de reconocer. ¿Eso está en el Congreso? ¿Desde cuándo? Eso hace un buen rato, pero espérate, ¿no? Porque lo que pasa es que los momentos del Congreso no son los momentos nuestros. Ya. Es decir, nosotros tenemos la información, pero los momentos del Congreso... La agenda del Congreso, es muy diferente a la agenda del país. Es otra cosa. Lo que tú dices la nuestro, pero nuestro individual o nuestro no, país. nuestro individual. Ah, yo digo el país. Y nuestro individual y como país. Y como el Congreso es un mundo aparte. Sí. Es un mundo aparte. Sí. Eso, como yo digo, sí. La zona colonial es un mundo aparte. Que después podemos hablar un poco de un trabajo que estoy haciendo ahí. Okay. Pero en definitiva, lo que te digo es que el mundo cambió. Y la ONU tiene que reconocer que el mundo cambió. Y el Banco Central tiene que reconocer que el mundo cambió. Yeah. Y que el mundo seguirá cambiando. Y que tú y yo tenemos que cambiar también. Evolucionar. Vamos a un cambio rápido, porque en el próximo segmento, ya es el último, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo con Franklin Vázquez. Y ya estamos terminando. Bien, continuamos con Franklin Vázquez, economista, consultor y catedrático y amigo del productor de este programa. No le voy a decir quién es el productor. Franklin, vamos a hablar de crecimiento y desarrollo. Y ese sí ha sido mediático. Ese sí se ha convertido en algo mediático para economistas y políticos de la oposición. Ya las estadísticas que daba el Banco Central hasta hace 2 años, año por año, mes por mes, siempre la oposición, sea política o sea económica, decía que esos son números manipulados e inventados por la institución Banco Central. En los últimos 2 años ya la oposición no dice eso. La oposición cogió un discurso diferente. Sí, estamos creciendo como dicen, pero no derrama. ¿Está bien? Ok. Ahora es que no derrama. Increíblemente, mucha gente se ha llevado a un discurso simple, y a mí que me disculpen cualquier persona que lo haya, no importa el estatus que lo haya hecho, cualquier discurso simple de que el crecimiento nuestro tiene que ser complementado con altos salarios. En estos días escuché a un economista, pero que es un animador. Él decidió la carrera de desarrollarse mejor como animador. Economista, animador. Él es economista y es bueno, es un muchacho bien formado. Pero finalmente él encontró más hueco para mantenerse y su expectativa de vida en la parte de animador. Eso no le quita cosas. Lo que pasa es que él decía que los grandes males de este país socioeconómico están en el bajo salario. Hemos visto otras personas que lo dicen de otra manera, analizan el problema estructural que ha generado a través del tiempo los bajos salarios y que en estos momentos castigan mucho esa falta de derrame, del crecimiento sostenido que hemos tenido desde el año 2004 a la fecha. Hemos tenido un crecimiento sostenido que el promedio anda por 6.1. 6.6%. Correcto. Yo creo, Franklin, mi posición, que es un discurso simple hablar de salario nada más. Porque si entonces agarramos los salarios y decimos, es que ni siquiera 2 salarios mínimos suman el valor de la canasta. Pero el problema está en cuáles son las cosas adicionales que tiene que hacer un dominicano, que no sea consumir los productos del quintil más bajito, y ver cuál es el salario más bajito que paga el sector privado, promedio, que tengo entendido de las últimas estadísticas que leí, andan promedio 11,000 pesos, promedio del sector privado, 11, casi 12.
En promedio estamos hablando de alrededor de 14.838 pesos. El sector privado, incluyendo la micro. No, sector privado mensual para empresas legalmente constituidas, en el sector formal. Ajá. ¿Cuánto qué está diciendo? 14.838 en promedio. Ese es el valor mínimo. Máximo. No, esto es en promedio. Hablas de en promedio. Sí, yo sé. Promedio. Pero estamos hablando de los si es mínimo, es menos que eso. Por eso, es mucho menos de el salario mínimo promedio privado anda casi en 12. No, está mucho más bajo que eso. Bueno, está bien. Pero lo que yo digo es que nosotros tenemos un problema de la canasta. Si siempre lo valoramos por ahí, vamos a hablar por ahí, es que cuando la población no tiene acceso al agua potable y tiene que pagarla, cuando la población no tiene acceso a un transporte colectivo más eficiente. Y tiene que pagarlo. Cuando la población, y tiene que además agenciarse su propio medio de transporte, cuando la población no disfruta de una servicio de energía en una cantidad, o sea, bien, lo que te quiero decir, porque aunque hay bono luz, hay tarifa mínima, pero esa no es yo siento que así no le va a dar nunca nada a nadie. Y además los hábitos que tiene el dominicano por ese consumo inducido de vicios, ahí son todos los problemas de educación, que perfectamente este gobierno en los últimos 6 años ha ido mejorando. Pero aquí los problemas educativos, si se sostienen, cogen 25 años. Por eso los gobiernos no se arriesgaban tanto como a invertir en la educación. ¿Qué dice Franklin de ese crecimiento sin desarrollo y ese crecimiento desigual? Y que crecemos porque estamos endeudándonos. Te la puse en tu cancha el tema. Hay muchos temas que dan para un solo programa. Correcto. Pero se te vio algo en ese discurso tuyo, se te vio una mentalidad empresarial. Netamente empresarial. Acepto el indicativo. Sí. Porque no dejo de serlo. Mira qué es lo que pasa. Primero, vamos a entrar en el contexto del salario y después te doy todas las variables alrededor de eso. El tema es que el salario es uno de los componentes de la demanda agregada, desde el punto de vista del gasto y del consumo. Entonces, si no hay salario, no hay consumo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay salario y no hay consumo, tú no tienes una demanda, para aumentar el Producto Interno Bruto. Por lo cual, entonces, los sectores que te van a explicar el crecimiento no tienen que ver con el consumo en términos de salario. Ese es el primer elemento. Entonces, si tú hoy tienes los mismos salarios en dólares del 91, 92, tú tienes un gran problema. Y si tú tienes que los últimos 4 o 5 años el sector público no ha aumentado un peso a los empleados públicos, tú estás teniendo un problema. Entonces, ¿cuál es el problema que se deriva de eso? ¿Sabes cuál es? La economía informal. Entonces, si tú quieres apostar a la economía informal, entonces tú mantienes esos salarios. Si tú quieres apostar a la economía formal, tú no apuestas a esos salarios, aumenta el salario, pero lo haces también en función de una productividad laboral. Y lo hace en función de una productividad del capital. No lo hace por aumentar salario per se. No es que va a aumentar el salario para que la francachela, como tú dices, el consumo indiscriminado. No, es en función de unas capacidades, en función de una productividad laboral y de una productividad del capital. Porque en última instancia, entonces, si vamos al sector informal, entonces tenemos problemas ahí, porque el sector informal no genera desarrollo en ninguna parte del mundo lo ha generado. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es, en términos de que menor salario no te aporta al Producto Interno Bruto. Aunque nosotros estamos creciendo, si tú ves los sectores que crecen acá, que me satisface, por ejemplo, que el sector agropecuario ha mejorado su nivel de expansión con relación a años anteriores y específicamente con relación al año anterior. E inclusive la zona franca también ha mejorado y la industria local. Pero si tú ves, por ejemplo, minas y canteras, se cayó, que fue el que explicó los crecimientos de los últimos 3 años. Correcto. Entonces, ahí hay temas importantes, porque sí,
el país está creciendo. La economía dominicana está creciendo porque es como dice Osvaldo Montalvo Cosío, amigo tuyo y amigo mío. Dice, sí, porque hay cosas que se ven con los ojos de la cara. Cuando tú sales a la ciudad capital, tú ves lo que está pasando. Tú vas a Santiago, tú ves lo que está pasando. Ahora, ¿cuáles son los sectores económicos que están creciendo? Y si esos sectores están generando empleo y si esos sectores están aportando a lo que tú decías, al derrame, que la macro boronea a la micro, como decía tu amigo el presidente Mejía. Es decir, estamos hablando de un tema estructural de la economía. ¿Quién le tiene que poner el punto a la I? Dominicana. El punto a la I, y es una pregunta que no es tan fácil de responder, cualquiera te pudiera decir que cambie el gobierno y que vengan nuevas políticas públicas. No, porque nosotros también tenemos un problema estructural de cómo ha crecido la economía dominicana y qué debe crecer. Por ejemplo, aquí se estableció y se planteó y se está desarrollando un plan nacional de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero yo responsablemente te digo que lo que hay es mucha política de escaparate. Políticas, recursos reales. No hay. Entonces, cuando tú tengas una política que se acompañe realmente de inversión en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, yo te digo, yo estoy asesorando a los panaderos. La mayoría de las panaderías están quebradas, aún con en el desayuno escolar y yo espero que los amigos de la panadería se pongan guapos conmigo. Pero muchas panaderías están quebradas. ¿Por qué están quebradas? Porque los costos de electricidad, de agua. Dile que aumenten los sueldos. Óyeme, no un problema de aumento de sueldo, por eso te estoy diciendo, y ahí voy a terminar. No un problema de aumento de sueldo indiscriminado, en función de la productividad. Si esa pequeña empresa no tiene productividad, no puede aumentar salario. Sí, bueno, si esa empresa no tiene niveles de venta adecuados, no puede aumentar salario. Correctamente. Okay, pero aquí hay empresas que pueden aumentar salario y tú sabes que tienen salario de miseria. ¿Tú lo sabes? Sí. Entonces, pero la mayoría de las empresas la mayoría de las empresas no quisieran arriesgarse a aumentar porque hay muchos problemas de no, es que también laboral, se ha vendido una teoría económica errada. Impositiva. Espérate, de que los salarios son un costo de producción y que ese costo de producción va a aumentar los precios de los bienes finales, por lo cual, al final de cuentas, si te aumentan 100 pesos de salario, el aumento del precio de los bienes va a ser 120, por lo cual tú no vas a compensar el aumento de salario con relación a lo que es los precios de los bienes que tú vas a consumir con ese salario aumentado. Y esa es una aberración que nosotros hemos comprado históricamente en este país. Por eso te digo, capacitación, formación del individuo, productividad laboral y que se pague en función de eso. Y en función, porque si hay mayor productividad, se supone que las empresas están ganando más. Yo hice un ejercicio simple acá, lo he hecho varias veces, lo voy a hacer contigo presente. Dímelo. Si en vez de 15,000 pesos mensuales, que es el salario mínimo, el gobierno decidiera, digo el gobierno, el Pero Estado. que no es el gobierno. El Estado, la sociedad, decidiera, vamos a eliminar esa cesantía. Vamos a eliminar esa cesantía. A esos representantes de la parte laboral. Y vamos a poner el salario mínimo en 25,000. Ese empleado va a ganar 120,000 pesos más en un año. 120,000. ¿Sin cesantía? Sin cesantía. ¿Y cuando haya que desahuciar? Espérate. ¿Qué tú vas a hacer? Espérate. ¿Tú dices como reserva o como hecho? No, un hecho. Un hecho. Son 25,000 pesos mensuales. Ahora, de esos 25,000, el patrón, vía un acuerdo patronal con su propio empleado, abre una cuenta y le ahorra el 10% a cada empleado. ¿De su propio salario o de la ganancia? Del salario que tiene, de los 25,000. En la ganancia, recuerda que hay un 10% de bonificación de este salario. ¿Está bien? En el año va a tener 25,000 pesos. Perdón, algo más, 30,000 pesos mensuales en un año. Adicional. Ahorrado. Cuando tú te vayas en 10 años, tú vas a tener 300,000 pesos de ahorro. Si yo te liquido en 10 años, tú ganando 15,000 pesos, ¿cuánto te tocan?
210,000. Pero sucede que en vez de 15, tú vas a tener 22,500 pesos mensuales para tú consumir. O sea, es que hay que mucha discusión. Y si después yo le tiro a los impuestos que yo tengo que pagar adelantado a un Estado, y TEBI, yo tengo que... No, ahí te doy la razón. O sea, como empresario es que hay mucho riesgo, Frank. No, en esa parte te doy la razón, porque yo como empresario también te digo que para mí el tema del ITEVI, el tema del anticipo, el tema de la TCS, el tema del Infotec, el tema de los impuestos a las telecomunicaciones, esa vaina es maldita. Hasta aquellas empresas que tienen relaciones, que su porcentaje de venta, ya sea de servicio o de producto, es un 60% al Estado mismo, que tiene que pagar el ITEVI al Estado adelantado, y el Estado se lo paga en 2 años. Y el anticipo. Más el anticipo. O sea, es que más el Infotec. Por eso decía que es un problema estructural, un problema sistémico. No es un asunto nada más de criticar los salarios. No, espérate. No, porque mi problema no es criticar los salarios en esta parte. Yo te digo a ti una cosa. El gran problema aquí de las empresas son los impuestos, actualmente. Claro. No el salario. No. No, el salario no es el problema. No. Porque el salario viene siendo como el 30% del costo. Y quizá menos. Y tú lo sabes. El salario no es un problema. El salario no es un problema. El salario son los impuestos. Claro. Por un lado, los impuestos. Y por otro lado, estamos hablando de que cuando tú determinas los costos generales de las empresas y los costos generales te llevan a una ganancia, ¿sí? A una ganancia que tú tienes que pagarla 27% también. Previamente al gobierno. Exacto. Antes de que... Y si retiro parte como dueño de eso, también tengo que darle un 10. ¿Entiendes? Sí, que pero hay otro problema en el programa ahora. ¿Cuál? Que se terminó. Sí. Y que estamos jodidos y radiantes, como dice el poeta. Quizá lo primero, más lo primero que lo segundo, y también viceversa. Gracias por finalmente venir. Esperemos que en el año que viene. Yo vuelvo rápido. Que pronto usted vuelva. Vuelvo rápido. ¿Está bien? Gracias por la invitación. Ok. Un placer conversar contigo. Igual, hermano. Gracias a ustedes, amigos, por permanecer con nosotros. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.